Hace un tiempo escribimos un ensayo que trata sobre los bienes comunes, la propiedad pública y la propiedad privada. Esa distinción es y era importante porque se confunde los bienes comunes con la propiedad pública. Son muy diferentes. La propiedad pública tiene que ver con el Estado, en cambio los bienes comunes tienen que ver con las comunidades, las sociedades, y no requiere de Estado. Y por otra parte, sabemos lo que es la propiedad privada. Bueno, a pesar de que hay varias formas de propiedad privada, nos referimos fundamentalmente a aquella propiedad privada que está ya atravesada por las relaciones de producción capitalistas. Entonces, cuando hacíamos la distinción, queríamos recuperar la concepción de los bienes comunes porque las resistencias comienzan ahí. Y la historia de la expropiación y de las expropiaciones y de las usurpaciones que van a derivar precisamente en la acumulación originaria de capital tienen que ver pues con la apropiación de los bienes comunes. En principio podemos decir que esta expropiación de los bienes comunes fue aristocrática, ¿no ve? Al convertir los bosques en propiedad de la aristocracia para la caza, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, y algo parecido ha sucedido en todas partes. Ya hablamos del despotismo, sobre todo asiático, aunque digamos desde el punto de vista de Spivak, esto es una exageración, puesto que no se puede meter todo en el mismo criterio como si fuera homogéneo, aquello que Marx hablaba del modo de producción asiático. De todas maneras, para ilustrar el despotismo que nosotros hemos mencionado, tiene mucho que ver con el que ha estudiado y ha interpretado y analizado y deconstruido, por así decirlo, Gilles Deleuze, pero también Félix Gottard, que tiene que ver básicamente con la apropiación de los bienes comunes de todos los territorios por parte del déspota para implantar precisamente el tributo, que es la implantación también del Estado, de la escritura y de la religión. Todo eso tiene que ver, según Abdullah Öcalan, con el nacimiento de la civilización. Bueno, entonces tenemos una larga historia de expropiaciones y usurpaciones de los bienes comunes. El secreto, para decirlo en términos muy sencillos y quizás inadecuados, pero ilustrativos, es de que la apropiación de los bienes comunes tiene que ver precisamente con el enriquecimiento, la diferenciación social, la formación de estas riquezas despóticas, aristocráticas y después burguesas, pero también estatales y públicas, porque lo público también se basa en la expropiación de los bienes comunes. Entonces, los bienes comunes, por así decirlo, tienen dos antagonismos fuertes, la propiedad pública y la propiedad privada, que son en realidad usurpaciones. Entonces no hay ningún secreto desde este punto de vista de lo que podemos llamar la acumulación originaria de capital y después la acumulación ampliada de capital, pero tampoco hay un secreto del enriquecimiento, ¿no? De la aparición de estas clases dominantes, de estas riquezas suntuosas que tienen que ver con las aristocracias, con los despotismos, con las monarquías absolutas, y después con algo que se va a aparecer cuando aparecen las formas y los perfiles descomunales de la hiperburguesía. Entonces no es pues ninguna sorpresa de que se dé lugar este tipo de acumulaciones precisamente por expropiación de los bienes comunes, de los bosques, del agua, de las cuencas, inclusive del aire. Pero también en el caso del modo de producción capitalista y del sistema mundo capitalista,
del intelecto general, porque la ciencia, la cultura, la lengua son intelecto general, son bienes comunes, pero hay gente que se apropia de ellos y usa como monopolio. Entonces, los bienes comunes empiezan a enfrentarse a monopolios que se dan lugar a partir precisamente de la propiedad pública, pero también de la propiedad privada. Y los monopolios son ya exacerbadas usurpaciones y buscan un control y una dominación descomunales, absolutas, sobre las sociedades y los pueblos, sobre los territorios, los recursos naturales. Entonces estamos pues asistiendo a una violencia inaudita. Es decir, detrás de toda ley hay una fuerza, como decía Jacques Derrida, pero también detrás de toda riqueza hay una violencia. Y detrás de Estado también. Es decir, aquí lo que tenemos precisamente es el desenvolvimiento de violencias descomunales que forman parte de las genealogías de las civilizaciones. En la modernidad tardía asistimos a los monopolios que usurpan los bienes comunes y quizás bienes ecológicos como el espectro electromagnético. Grandes corporaciones de la información, de la cibernética, se han apropiado de estos bienes comunes y de estos bienes ecológicos, del espectro electromagnético, y lo usurpan y le dan un contenido no solamente público, sino sobre todo privado, y buscan el control y la dominación, sobre todo a partir de este control y dominación y este monopolio que ocasiona la desinformación, el manejo distorsionado de la información y por lo tanto la gran masa, la gran irradiación, el demoledor evento mayúsculo mundial de la desinformación empieza a ocasionar problemas muy serios desde el punto de vista de la sobrevivencia humana. No se puede permitir, pues, que se den lugar estos grandes monopolios de la información, del espectro electromagnético, el monopolio del manejo cibernético e informático de estas grandes corporaciones que son las redes y que al final de cuentas no solamente enriquecen a unos pocos que están usurpando los bienes comunes y los bienes ecológicos que pertenecen a la humanidad y a los seres del planeta. Entonces, esta gente obviamente se hace rica de la noche a la mañana y hay gente que son de los medios de comunicación que los halagan como si fueran genios porque precisamente se han enriquecido de la noche a la mañana. Vaya estupidez. Vaya historia de la estupidez humana, de la que hacen gala los medios de comunicación y todos estos comentaristas que son halagadores precisamente de este capitalismo especulativo. Ni siquiera del capitalismo en general, sino de un capitalismo especulativo y extractivista. Entonces estamos asistiendo ante violencias cada vez más descomunales, demoledoras y peligrosas, porque están ocasionando la desinformación y por lo tanto la enajenación masiva de las sociedades humanas y de los pueblos, que ya se encuentran en el peligro por la crisis ecológica y este peligro va aumentando precisamente por estas escaladas de la usurpación del espectro electromagnético, de la desinformación, del manejo de redes, de este monopolio de corporaciones que lo único que hacen es controlar, dominar y desinformar, pero además ocasionando lo que Lipovetsky llama el sistema mundo de la trivialización y la banalidad, es decir, el empobrecimiento de la humanidad, la cosificación de la humanidad y por lo tanto el camino dramático a la inhumanización. Varias veces lo hemos dicho. Ante semejante panorama catastrófico y hasta apocalíptico,
de ingreso a la era del exterminio, es indispensable parar, como decía Walter Benjamin, la locomotora desbocada, antes que se descarrile y nos lleve a todos al abismo. En ese sentido es indispensable parar, suspender la historia y desandar el camino, comenzar de nuevo sin renunciar a todas las revoluciones tecnológicas y científicas y a la experiencia acumulada. Lo que importa es empezar de nuevo, es decir, empezar como se debería haber comenzado, sin usurpaciones de los bienes comunes, sin destrucción planetaria, sin dar los primeros pasos a la inhumanización, sin ingresar a un modo de producción especulativo de la valorización abstracta, por lo tanto, al sistema mundo capitalista que es relativo a la civilización de la muerte. Es importante entonces comenzar de nuevo, parar la locomotora y en ese sentido evitar en lo que ya estamos embarcados, en guerras de exterminio, en pretensiones imbéciles de supremacía, en el desborde de la estupidez humana, en la artificialidad más plástica de una civilización del consumo inútil, en la reinvención constante de fronteras y de estados-naciones y de órdenes mundiales y de organismos internacionales que no representan a nadie salvo a intereses de las grandes corporaciones de todo tipo. Es indispensable parar la locomotora por el porvenir, por el futuro, por las nuevas generaciones y el planeta, por la humanidad, por el destino de la humanidad, que es otro, que es comunicarse con los seres del universo y desplegar la potencia social, que forma parte de la potencia creativa de la vida. La sintomatología en la actualidad es alarmante, comenzando por los alcances de la crisis ecológica. Faltan pocos grados para sobrepasar el punto crítico que nos lleva a la era del exterminio. Por otra parte, nunca como antes se tiene el control y el manejo guardado, almacenado de armas magníficas, fabulosas de destrucción masiva, que son las llamadas armas nucleares. Lo grave que están en manos de potencias que hacen gala de tenerlas y blanden amenazantes en sus estrategias banales de control mundial y geopolítica anacrónica. Si bien ha desaparecido el bloque de la Guerra Fría, ahora reaparecen otros bloques reinventados, porque estas potencias no pueden vivir sin guerras, sin geopolíticas imperialistas ya anacrónicas, por cierto. Sin embargo, siguen jugando a la guerra. Detrás de ellos está la hiperburguesía de la energía fósil y la hiperburguesía financiera y especulativa y de las transnacionales extractivistas. Lo único que quieren es seguir expandiendo indefinidamente sus superganancias a costa de la vida en el planeta y a costa de la propia humanidad. En el contexto de la banalidad política, de la desaparición de la política propiamente dicha y de la democracia, han aparecido perfiles bizarros que vociferan y creen que esa vociferación es elocuencia e incluso ingeniosa, repetida por los medios de comunicación y comentaristas, en un contexto de guerra sucia, sobre todo de organismos internacionales ultraconservadores, que obviamente han renunciado hace mucho tiempo a
lo que podemos llamar la herencia del iluminismo, más bien lo odian la crítica y el iluminismo y prefieren precisamente el oscurantismo al que llaman de manera grotesca liberal y no tiene nada que ver con las tradiciones liberales, a la que llaman liberalismo radical, que sí tiene que ver con el neoliberalismo a ultranza de los ajustes estructurales contra los pueblos y las sociedades. Una guerra sucia de acusaciones, de corrupciones, de la que ellos mismos comparten, pero sin embargo se dan el tupé de acusar a otros. En realidad, toda la clase política, de un lado y de otro, variopinta, comparte precisamente de la corrupción institucional a escala mundial y de la corrupción galopante de estos jerarcas de la política y portavoces de una guerra anacrónica entre derechas e izquierdas. Lo sorprendente es de que todo esto se difunde por medios de comunicación, por pantallas, por canales que son globales y se repiten en todos los idiomas y en todas partes. Este teatro burlesco, estas comedias grotescas son proliferantes y los medios de comunicación, los canales, las corporaciones mediáticas hacen gala de todo esto, es decir, de las miserias humanas, de la desaparición de la misma humanidad. Como hemos dicho antes en otras exposiciones y en otros ensayos, de esa decadencia comparten tanto socialistas y liberales, tanto neoliberales como neopopulistas. A pesar de sus diferencias discursivas, efectivamente hacen lo mismo, inventan una realidad a través de la propaganda compulsiva y la publicidad y la difusión radiante, estridente de los medios de comunicación. Ya no discursan, deliran, ya no hay retórica, vociferan. Y a esto llaman política. Y a esto asisten analistas y comentaristas políticos como si fuera algo serio, cuando asistimos a la decadencia más alarmante, más miserable, a la muerte de los horizontes. Se trata entonces de un ataque global a la humanidad, a las sociedades y a los pueblos. Se trata entonces de una conspiración global contra la humanidad, su porvenir y su destino. Se trata de los jinetes del apocalipsis que han decidido desplegar sus plagas, demoler a sociedades y pueblos, dejarlos en ruinas. Y lo más grave, todo bajo el beneplácito de las propias sociedades institucionalizadas que han inhibido completamente a las sociedades alternativas, que son el substrato de toda sociedad institucionalizada. Ante este panorama se requiere entonces de una convocatoria de emergencia, de una convocatoria a las fuerzas profundas, a la potencia social inhibida, para que emerja desde adentro y haga explosionar este mundo decadente de 1000 cabezas, como dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de la hidra de muchas cabezas. ¿Cuál es, pues, la responsabilidad de los pueblos y las sociedades? Hacerse cargo de sí mismos, hacerse cargo de la historia o de las historias, hacerse cargo de las memorias y, por lo tanto, hacerse cargo del futuro. Esto equivale a una sublevación generalizada contra los diagramas de poder heredados, contra la civilización moderna, que es civilización de la muerte, contra el sistema mundo capitalista que ha destruido el planeta. Se requiere apuntar, recuperar a la humanidad, y esto equivale básicamente a recuperar su capacidad de asociación, su capacidad de solidaridad, su capacidad estética,
su potencia creativa. No hay tiempo que perder. Ahora es cuando. Mañana será tarde. Como nunca antes han vuelto a aparecer falangismos, fascismos, nazismos, enarbolados por jóvenes que obviamente nacieron momias. Este es otro síntoma de la decadencia, del empobrecimiento intelectual, del aplastamiento del raciocinio. Esta gente solo muestra músculos, enaltece a viejos asesinos y viejos dictadores, hace propaganda de antiguos despotismos y se enorgullecen de lo que dicen y lo que hacen, sin tomar conciencia que es el extremo de la miseria humana, de la cosificación y de la nadificación. La pugna política en la hiperpotencia tiene que ver con hombres seniles, con hombres desgarbados, enloquecidos por su propia furia y rencor guardado. No es una disputa democrática entre republicanos y demócratas, sino es una disputa entre consorcios y lobbies que hacen antesala, que financian campañas, usurpando la democracia al pueblo estadounidense norteamericano. Del otro lado, como compitiendo en el teatro político y en lo burlesco, aparece un zar postmoderno que revive de una manera barroca la dictadura del proletariado que nunca hubo y estuvo usurpada desde un principio por la nomenclatura del Partido Comunista. Pero también revive en una mezcla atroz con las añoranzas del antiguo zarismo decadente de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es pues una competencia entre tartufos por quién hace mejor en el teatro burlesco. La OTAN, el bloque que ha quedado solo después de la desaparición del Pacto de Varsovia, dice que postula por la paz, pero sin embargo arma de manera desmesurada a una pequeña potencia, pero potencia militar, para que siga cometiendo su genocidio. Conspira como si estuviera en la Guerra Fría contra la Federación Rusa como si fuera la Unión Soviética. Y no es más que otra potencia que compite la jerarquía del orden mundial de las dominaciones. Estos comportamientos y este contexto geopolítico anacrónico y diseminado no podría entenderse sin la emergencia de la primera potencia económica mundial, que es la República Popular de China, potencia obviamente capitalista, que ha combinado distintas formas del capitalismo, desde el capitalismo más salvaje hasta el capitalismo más avanzado cibernético, de consecutivas revoluciones científicas y tecnológicas. El raudo avance anuncia convertir a esta potencia en la primera potencia militar mundial, en el primer complejo tecnológico, militar, económico, cibernético y comunicacional, superando a los Estados Unidos de Norteamérica. Como hemos dicho más de una vez, lo que ofrece esta potencia es una Pax China, que implica una especie de renovada ruta de la seda a escala de la posmodernidad, sin dejar de amenazar también militarmente, pues también está atrapada en anacrónicos juegos geopolíticos imperialistas. Al fin de cuentas, lleva las ventajas de lo que se llama los ciclos largos del capitalismo, que anuncian su cambio de hegemonía cuando se llega a la dominancia del capital financiero.
Entonces, frente a la Pax China, la OTAN y los Estados Unidos de Norteamérica, potencias en regresión, apuestan a la guerra para evitar la modificación de la jerarquía del orden mundial de las dominaciones y evitar que sea China la nueva hegemonía del nuevo ciclo del capitalismo vigente. No decimos que esto va a ocurrir. Ya lo puso en duda Arrighi, porque no sabía si asistíamos a un cambio de nuevo ciclo, esta vez con la hegemonía china, o más bien que se acababan todas las genealogías de los ciclos largos del capitalismo y entrábamos definitivamente a la clausura de las genealogías del sistema mundo capitalista e ingresábamos a la posibilidad de nuevos horizontes y, desde nuestro punto de vista, a la conformación de sociedades ecológicas bajo la configuración de confederación de pueblos autónomos del mundo, sin Estado, sin estados, sin orden mundial de las dominaciones. Embarcados, más bien, a resolver todos los problemas acumulados y abrir horizontes de futuro, desplegando las capacidades, las facultades humanas, la potencia social, la potencia de la humanidad y la potencia de la vida que anida en el planeta.